Aquí comienza Hijos de Punta 2025 con Raúl Coe. Bienvenidos. Amigas, amigos, muy buenas tardes para todos. Aquí Raúl Coe. Bienvenidos todos a Hijos de Punta. Hoy recibimos a un invitado que piensa mucho, pero que también hace pensar y especialmente nos ayuda a sentir. Él es filósofo, es docente, es periodista, una carrera muy interesante en muchas áreas del conocimiento académico y especialmente una carrera riquísima aportándole a toda la sociedad uruguaya sensibilidad, emoción y grandes momentos en distintos medios. Hola Facundo, ¿cómo estás? Hola Raúl, muchísimas gracias por esa linda introducción. Contento de estar charlando contigo hoy. Muchos ya le conocen la voz. Facundo es Facundo Ponce de León, licenciado en Filosofía, en Ciencias de la Comunicación, también doctorado en Filosofía en la Universidad Carlos III de Madrid. Una persona fascinante que también desarrolló la productora Mueca Films, nos ha emocionado desde la televisión con ciclos memorables como Vidas, como El Origen, De Cerca, las entrevistas a todos los políticos. Vivir 12 años después, nos hizo llorar a moco tendido y también nos hizo sentir muy, muy uruguayos, muy, muy felices. Facundo, gracias por estar otra vez en Hijos de Punta. Gracias a ustedes por volverme a invitar. Muchas cosas que quiero conversar contigo, que me parece que tu mirada tiene muchísimo para aportar, pero lo primero que te quiero preguntar es, ¿qué importancia tiene contar historias que no solo entretengan, sino que también construyan escala de valores? Porque creo que los que pasaron por tus ciclos de televisión fuimos bastante transformados con muchas de esas historias que ustedes ponían en pantalla. Bueno, la importancia, digamos que es radical. Sobre esto hay investigaciones y estudios milenarios, tiene una enorme conexión con las historias. Y si vos pensás, hay algunos elementos que en este mundo hipertecnológico y conectado desde los dispositivos siguen completamente vigentes, como puede ser la fogata. Claro. ¿Tá? Hoy seguimos, todas las personas que vivieron un campamento en su vida saben que un momento central del campamento es el momento de hacer el fuego. Y en esos momentos siempre nos ponemos alrededor del fuego y siempre alguien cuenta algo. Y si vos te pones a pensar, no cambió, y cuando digo no cambió, no cambió en miles de años, no cambió. ¿Y eso por qué? Por tu pregunta, porque el estar alrededor del fuego conversando sigue siendo una actividad esencial para encontrarnos, para darle sentido a nuestra vida, y haces una ronda, y los que somos rioplatenses será una ronda de mateada alrededor del fuego. Ahora justo que estamos en invierno, una de las cosas te dicen, bueno, de las cosas lindas del invierno es prender la estufa, los que tienen la suerte de tener estufa en sus casas, porque ese momento es un momento muy esencial para nosotros como humanidad. Y después el otro aspecto que me parece interesante de esto de la importancia de las historias es que en los dos puntos de la biología, lo que es la infancia y lo que es la vejez, está esta cosa de que la vejez puede repetir muchas veces el mismo cuento, ¿no? A veces te pasa que un abuelo o una abuela te vuelve a contar y vuelve a contar, y esa repetición a los jóvenes y a los adultos capaz que les complica, pero en la infancia uno puede estar escuchando muchas veces la misma historia, por eso los niños miran decenas y decenas de veces la misma película, y creo que eso tiene que ver también con la importancia de las historias, y cómo en las dos puntas de la biología alguien quiere repetir y otro quiere que le repitan otra vez la misma historia, y no se cansa.
creo que tiene que ver con la importancia que tiene para formar nuestra personalidad. Mira qué interesante ese punto. O sea, es que la semana pasada compartí muchas horas de la semana con gente muy mayor. Y no es que repetían las historias, pero sí me di cuenta del deleite que les daba compartirlas. Muchas ganas de contar. Me pregunto si será que es en ese momento de la vida que se despiertan las ganas de transmitir, las ganas de contar. ¿Cómo es tu experiencia en eso? Creo que no solo en ese momento, probablemente en ese momento se intensifique, pero estamos todo el tiempo. Se habla tanto hoy de la educación, los desafíos de la educación, o sea, aprender matemáticas, un oficio, historia, sociología, ciencia política, carpintería. Aprender es que alguien te cuente. No solo, y cuando digo te cuente, no es solo verbal, también es material, que alguien te cuente con las manos y que pongas las manos, ¿no? Es decir, pongamos las manos en la masa, y eso tiene que ver con aprender en la cocina. Y de vuelta hay historias. Entonces, ¿hasta qué punto hay toda una historia de una familia en función de una receta que pasó de generación en generación? Entonces, no, lo que pasa es que yo sigo haciendo, ponele, los ñoquis como mi bisabuela que vino del norte de Italia, y parece que allá en realidad la harina, la mesa y la madera y el yo qué sé y el yo qué cuánto. Y eso son historias también. No, y son historias y estamos todo el tiempo dándole vueltas a eso. Incluso las cuestiones más políticas que uno dice, no, ahora la ley, y en el fondo también atrás está la historia de la importancia de presentar un presupuesto, o la historia de pertenecer a una colectividad, porque fíjate que en tus raíces está tal o cual, para un lado, para el otro, para el centro, la derecha, la izquierda, no importa, importa que hay una historia que te da sentido a tus acciones. Me da mucha curiosidad preguntarte esto. Ustedes desarrollaron varios ciclos televisivos en los cuales pusieron el acento en lo humano, sea porque las historias eran de profunda humanidad, ejemplos de vida realmente maravillosos, o porque se acercaron a figuras públicas, pero desde justamente una mirada íntima, una mirada próxima, con una escucha muy, muy activa. ¿Qué impacto sentís que produjo ese tipo de mensaje en la población? ¿Sentís que la gente se conectó con el lado humano? Te lo pregunto porque a veces pareciera que los actuales productos de comunicación masiva le escapan un poquito a la proximidad, a la humanidad. ¿O me equivoco? ¿Cómo lo ves? Bueno, son dos preguntas. La primera, Raúl, yo creo que conectamos con la audiencia. Y la razón por la cual te digo esto es que vos nombrabas hace un rato Vidas. Yo hice Vidas hace 21 años. Sí. Yo he salido poco en televisión. Los ciclos del origen que mencionabas eran 2 emisiones, 3. Yo no soy una persona de esas que decís, bueno, hace años que lo veo todos los martes, todos los miércoles. Es esporádica la aparición. Y aún así hay un factor de recordación grande, y me parece que creo que es por lo que tú estás preguntando, porque hay una manera de conectar que ese programa, y además me pasa cuando la gente me saluda, no me dice te conozco de la tele, me dice, no, yo te conozco porque en el programa tal, en el momento que fulano dijo tal cosa, yo me acordé, o porque seguiste a una enfermera y mi tía es enfermera y siempre que vi. Entonces hay algo que es un poco esto que tú estás trayendo, hay algo de conexión con una humanidad compartida. Eso como para responder lo primero. Y lo segundo, bueno, capaz que ahí creo que hay que distinguir, ¿no? Porque es verdad que ahora la televisión, por ejemplo, se ha ido por los formatos internacionales y funcionan, tienen audiencia y la gente quiere ver, y la gente se emociona también viendo cómo en la competencia de cocina, o en la competencia de canto, o en la competencia de baile, o en el reality que estén viendo, hay humanidad y hay una madre que está ahí y lo está haciendo porque perdió a su hija y ese le prometió participar y es emocionante. Y también está que en el concurso alguien cuenta que lo está haciendo porque tiene un amor que quiere cumplir. O sea, sigue habiendo siempre humanidad. Es verdad que vienen en formatos un poco más así, más allá, pero también es verdad que ahora explotaron los dispositivos y las pantallas, Raúl. Antes nosotros nos criamos en 4 canales.
Y, Claro. y hoy no existe decir que hay solo 4 canales. Entonces, capaz que lo que antes solo se veía en la tele, se encuentra en un podcast, se encuentra en un canal de YouTube, en un influencer que tiene unas redes que seguís y te hace recontra bien porque te ayuda. Y antes estaba todo solo en la tele o en la radio o en la prensa escrita. Entonces, ha explotado un poco eso, ¿no? Comparto plenamente, sí creo que hay relatos muy valiosos en los medios nuevos. Tal vez sea un poquito de pena que uno puede sentir de que en medios que se consideraban como los únicos masivos, ya no lo son, pero como la Exacto. televisión abierta, el formato de la historia humana ahora tiene que estar envuelto de esa cáscara de brillo, glamour, ritmo, edición. Eh, ustedes armaron ciclos tremendamente emocionantes que prácticamente era cámara en trípode y una conversación entre dos personas. Sí, pero tenés razón, pero también estábamos tratando de entender hacia dónde iba la tele. Y si el origen sigue vigente y algunos tienen 10 años, es porque estábamos tratando de construir una tele un poco más cinematográfica, por decirlo así. Lo entiendo. Y eso también explica que hoy lo puedas volver a mirar. Y de cerca, que es una entrevista periodística en el contexto de una campaña política, justo ayer con mi hermano vimos la presentación y es como de cine la presentación. Entonces también hay una búsqueda ahí. Y lo ato con tu primera pregunta, ahora que se dio así la conversación, Raúl. Al final, las historias siempre encuentran una manera de adaptarse a todos los medios que aparecen, a todas las tecnologías. Lo que se adapta al final es que vos volvés a contar la historia y al final, no sé, te leíste una novela en Twitter o terminaste escuchando una historia en TikTok. Y al final, ¿qué es lo que pasa? Y bueno, que la historia es como que las historias son tercas y en todo se meten, ¿viste? Vos sabés que una de las cosas que me gusta de charlar contigo, cada vez que nos hemos encontrado me ha pasado lo mismo, es que pareciera que llego a tu charla, a la charla contigo con mis pesimismos, que no son tantos, pero algunos hay. Y cuando escucho tu mirada de las cosas, siempre hay como un mañana mejor. Has tenido mucho contacto por tu actividad docente con jóvenes, con actuales jóvenes de muchas generaciones. Me interesa tu mirada sobre las diferencias en la sensibilidad y en la emocionalidad de los llamados millennials y de los centennials respecto de las generaciones anteriores. Buenísima la pregunta. De un lado, y bueno, y capaz que ahora que me lo decís así, te voy a dar un poco de pesimismo en una parte, pero de un lado yo siento que son generaciones mucho más atentas a la existencia y a la vida de la que fuimos nosotros o de la que fueron nuestros padres y nuestros abuelos. Estaban mucho más quizás preocupados por un trabajo sin preguntarse si ese trabajo los realizaba personalmente. Y en realidad la pregunta de si un trabajo te realiza personalmente es importante. Es muy importante. ¿Sabés por qué te hacía la pregunta? Yo lo he contado varias veces al aire. Para mí la comunicación ha sido mi segunda vocación. Si me llegaba antes, yo me hubiera dedicado a la comunicación 100%. Esa es mi realidad de Bueno, vida. eso, Y me eso. pregunto, tal vez no me pregunté esto a tiempo. Bueno, Y las o sí, generaciones actuales lo hacen. Sí, exactamente, las nuevas generaciones están muy atentas a esa pregunta y repito, no tiene nada que ver con las carreras tradicionales universitarias, puede ser tener una huerta, reparar muebles, lo que sea, no importa, no es médico, arquitecto, doctor, periodista. La contracara de esta cosa positiva de buscar el propósito es que hay quizás un umbral del dolor, de la frustración, de la angustia, de lo que hoy se llama un poco esto de todos los temas de salud mental, que quizás es un poco preocupante hoy, ¿no? Hay mucha medicalización, hay mucha depresión y eso capaz que es la contracara de la parte más positiva que yo siento que hay en las nuevas generaciones. ¿No? Si vos me dijeras, Facundo, una sola cosa podés traer de las viejas generaciones, te traigo esta resistencia que había una cosa como de fuerza que capaz que hoy está un poco venida menos. Y Facundo, respecto de ese concepto que acabas de poner sobre la mesa, ¿tiene que ver con la impaciencia? ¿Con el deseo de que el resultado llegue en forma inmediata? Qué interesante, probablemente. No lo había atado por ahí, pero capaz que tiene que ver con eso, con una cuestión de aceleración general que hay, que todo es rápido.
Entonces, claro, y hay cosas que no son rápidas. Forjarte la vida, formarte, hay cosas que llevan un tiempo y capaz que tiene que ver justamente con eso. Y tal vez hay algo que me parece que también es interesante ahí, que es el sentido de pertenencia. Es decir, el sentido de pertenencia en su mirada más amplia. A veces tengo amigos que tienen empresas y contratan gente joven y dicen, no logro que se me ponga en la camiseta, sentido de pertenencia. De repente gente que me comenta, me cuesta mucho que sientan al equipo al que pertenecen deportivamente, que realmente quieran salir campeones. Sentido de pertenencia, ¿cómo lo ves? Bueno, ahí capaz que soy un poco más crítico de esa visión. Yo creo que hay sentidos de pertenencia. Lo que pasa es que, claro, quizás no son los que esas empresas o esos clubes quieren, pero eso no significa que no lo tengan. Bien. ¿Tá? Que yo diga, no logro que los millennials tengan sentido de pertenencia en mi empresa, no necesariamente es un problema de los millennials. Puede ser responsabilidad tuya también, perfectamente. Exactamente. De empresas que quizás buscan un sentido de pertenencia que ellos no consideran genuino, con el que no conectan, y eso no necesariamente está mal. Puede ser que esté bien, que no conecten y que no sea para ellos. Y la pregunta ahí es, bueno, ¿y qué es para ellos? Porque ahí capaz que se va a la otra parte de tu comentario. Bueno, lo que pasa es que para tener un sentido de pertenencia hay que estar un tiempo. Si vos estás 3 meses, y capaz que son tan impacientes que sienten que no les gustó el trabajo y se van más rápido y deberían quedarse un tiempo más. Y ahí sí tenés razón, que capaz que esa impaciencia juega en contra de que algunas cosas se asienten. Porque de vuelta, no existen, algunas cosas llevan tiempo y lo ato un poco con lo que hablábamos hace un rato. Los buenos proyectos audiovisuales no se graban en una tarde, no hay manera, y no es que no hay talento desbordante, pero no, llevan tiempos de creación. Y a veces con la vida pasa igual, y si hay impaciencia, eso es un problema. Facundo, es un placer charlar contigo. Te propongo que hagamos una breve pausa y volvamos a charlar en unos minutitos aquí en Hijos de Punta, ¿te parece? Sí, encantado. Amigas, amigos, ya seguimos con más. Amigas, amigos, estamos en Hijos de Punta, estamos conversando con Facundo Ponce de León. Muchos de ustedes lo conocen de televisión, no tantos lo conocen tal vez con su faceta como filósofo, tal vez lo hayan disfrutado en otros medios. Es un placer conversar con él sobre todos los temas. Voy a poner sobre la mesa algo que me da mucha curiosidad, cuál es su mirada. Yo creo, Facundo, que la agenda de derechos que ha sido impulsada por distintas minorías ha producido avances importantísimos y muy positivos. Ahora te quiero preguntar, ¿corre riesgo ese grupo de reclamos, de planteos y de cambios de transformarse en un nuevo dogma? Bueno, si la pregunta es ¿corre riesgo? Sí. Pero bueno, yo creo que son riesgos que vale la pena correr. Bien, vale la pena correr esos riesgos. Y sí, esto como que tú hagamos historia, ¿no? Uno podría decir, imagínate que esta entrevista es hace 200 años y tú me preguntas, bueno, se está hablando de terminar con la esclavitud, que como sabes está bastante regulada y está armada. ¿Corremos riesgos si eliminamos la esclavitud de que sea complejo mantener los niveles de producción y poder dejar de no tener? Y yo te voy a decir, sí, corremos riesgo, bienvenido sea que no haya esclavitud. Excelente, excelente paralelismo, claro que sí, claro que sí. Ahora, el riesgo sería cuando la lista de planteos es muy extensa y muy diversa y hay que estar a favor de todos los postulados. Creo que lo que hay que... Sí, te digo porque a veces me pasa que yo quedo en contra de algunos y me etiquetan. Bueno, el problema de la etiqueta es complejo, sí, yo también lo padezco, pero creo que la gran cuestión acá es que el problema con el que nos enfrentamos es que la agenda de derechos es una agenda de apertura a la diversidad y a las diferentes maneras de entender la vida, pero al mismo tiempo parece traer implícita una imposibilidad de rechazarla. Y entonces vos decís, pero si es diverso,
yo podría decir, pongamos un ejemplo bien drástico, yo podría decir que estoy en contra de que los seres humanos se casen con animales, que no se habilite el matrimonio entre seres humanos y otro tipo de seres vivos. Y si vos decís eso, y ahí arrancan las etiquetas. Y decís, no, simplemente si estamos en la diversidad, déjame tener también la diversidad de no entender o de no tener tan claro si estoy a favor de la eutanasia en todos los casos. Capaz que en algunos no, en otros capaz que esta idea de que vos puedas decir, no estoy tan seguro, tengo ciertas dudas, ya es como, no, pero no es que estamos peleando por la diversidad. Déjame también tener la diversidad de dudar. No toda duda es un dogma de las derechas, de los neoliberales, de los miedosos, de las cosas. Y entonces se vuelve tan paradójico porque al final el movimiento de la diversidad no aceptaría la diversidad. Entonces, ahí hay una tensión grande. Exacto. Ahí es donde veo que se puede volver dogma, porque uno puede tener el derecho a no querer opinar sobre un tema, porque no tiene opinión formada, porque cree que no sabe lo suficiente, porque cree que los eventos todavía se están desencadenando, porque puede creer que falta información que aún no se ha vuelto pública. Por 1000 motivos, uno puede tener el derecho a todavía no querer pronunciarse, pero pareciera que eso, desde una especie de moral superior, está mal visto. Exactamente. Ese es un problema. Te lo pregunto porque me pregunto si no estamos en distintos países del mundo, e incluso me parece que a nivel nacional también puede estar sucediendo, ante un nuevo giro conservador que en realidad, más que argumentos propios, es una respuesta a los excesos de alguna de las propuestas de los progresismos. Exactamente. Sí, estamos ante eso y es un gran problema, porque finalmente la idea de la república y la idea liberal que de alguna manera conformó a nuestras sociedades es evitar esos dos extremos, el extremo de una moral superior, llamémosle ahora de izquierda, que te impone su agenda, y también estar en contra de la reacción a esa agenda que es el movimiento conservador, que al final lo que tiene es el rechazo hacia la otra agenda, pero también desde el mismo dogma que quiere desmontar, ¿me explico? Sí, porque lo que subyace es el miedo. Sí, entonces es el miedo, entonces ese aferro a lo... y ahí decís, pero... Porque tampoco es, la vía del medio en el sentido media blandita, medio un ni, no, la vía del medio en el sentido más profundo. Y yo creo que Uruguay es un tremendo ejemplo alucinante de una vía de medio construida. Sin duda, seguramente en Sudamérica el caso más exitoso de Caminos del Medio, porque alternamos de hecho gobiernos centroizquierdistas, centroderechistas, pero estamos en ese espectro central de la mirada. Y mantener ese espectro central es fundamental. Se nos murió hace poco un expresidente, José Mujica. Yo estuve trabajando en el funeral y ver pasear a todos los partidos políticos, ver cómo se saludan, no es una cosa menor, es una cosa de una importancia. ¿Tá? Lo que pasó, ya se nos fue Valle, se nos fue Vázquez, se nos fue Mujica, pero el momento en que estuvieron vivos, cómo todos los presidentes desde la salida democrática hasta acá compartían eventos, es brutal. Ahora lo comparten Sanguinetti y Mujica en la calle Herrera, van a varios. Parece menor, pero eso es la vía del medio. Porque sí, ahí están sentados todas las opiniones, un espectro ideológico de creencias, de modos de hacer, y funciona eso. Y no es una medianía de 0-0 pelota al medio, es la construcción de una diversidad, pero de verdad una diversidad. Te quiero preguntar, ¿has tenido trato personal con todas estas figuras que estás mencionando tú? ¿Con los años los extremos ideológicos se van limando? Te lo pregunto porque tal vez tú has tenido oportunidad de charlar con todos ellos ya siendo gente grande. Uh-huh. Y me pregunto si a medida que la vida transcurre todos tendemos al medio. Bueno, si rememoro un poco las charlas, sí.
Y si pensás ahora, por ejemplo, en el histórico antagonismo entre Sanguinetti y Mujica como figuras, terminan muy juntos. Mujica, Sanguinetti llamaba muchísimo a la chacra para ver cómo estaba Mujica, y eran como realmente durante la confrontación política estaban como en las antípodas. Y justo hace poco hablaba con Luciano Polanski a raíz del funeral, y me hablaba de el respeto con el que intercambiaron con Ignacio de Posadas, y cómo había como un respeto intelectual, y de vuelta son como, bueno, uno diría, no, el agua y el aceite. No, ese agua y el aceite conversaban, y creo que puede ser que el paso del tiempo lime asperezas, o capaz que despeja tonterías y te quedás con cosas más esenciales, y hay algo siempre esencial en el compartir una tierra común, una proyección común, una identidad común, que en este caso sería la del Uruguay como un país, como un destino. Entonces, a veces estar en el medio de la agenda cotidiana y voraz, eso se pierde, pero cada tanto se recupera, y capaz que la vejez ayuda a recuperar esos momentos. Seguramente. Y una de las cosas que yo más disfruto de vivir aquí en Uruguay, habiendo vivido afuera también, y haber vuelto a vivir en Uruguay, es esa cualidad que tenemos tanto en las dirigencias como en los ámbitos laborales, como en las reuniones de amigos, de compartir tiempo, charla, humor y buenos momentos o dificultades con gente que piensa distinto. Y respecto de eso, hay un fenómeno que lo veo crecer en Uruguay. Me inquieta un poco, me interesa mucho tu opinión, y es la conformación de ciertas burbujas. Burbujas, por ejemplo, digitales, que todos los que estén en mis redes sociales piensen parecido a mí. Burbujas físicas, barrios cerrados, colegios, clubes, espacios culturales que se segmentan. ¿Qué mirada tenés vos acerca de las burbujas sociológicas? Que hay que neutralizarlas todo lo que podamos. Y eso son tareas micros. Micros quiero decir, tú estás en Punta del Este, estarás en un lugar, tendrás una disposición barrial, que no sé, y tenés que saber que hay otra. Y si tenés hijos, tenés que, bueno, si van a este centro educativo, también mostrarles aquello. Y si van a este club, y yo también, mi propia rutina, siempre de vuelta, vivir de verdad la diversidad. De decir, yo voy por acá, pero hay gente que va por allá, y tener actividad social, tener actividad pública. Justo el otro día teníamos lo mismo que contás vos en conversaciones de amigos. Habíamos muchos hinchas de Nacional y otros que son hinchas de Peñarol, otros que son hinchas de otra cosa, pero siempre el fútbol. Pero ahora vino el básquetbol y ganó a Nacional el básquetbol. Y yo hablaba del básquetbol como algo que todavía mantiene mucho la cuestión barrial. Vos vas a los partidos de básquetbol y están enfrente, no es esto del fútbol, que las vallas, que sin hinchada visitante, se mantiene todavía una cosa que es súper importante para la construcción de ciudadanía, de espacio común. Y nada, me parece que eso no puede ser un decreto de un gobierno municipal o nacional que diga, busquemos tenemos que buscarla, tenemos que ir y saber quién trabaja en el lugar, quién te da la fruta y la verdura, generar relaciones ahí, no automatizar esos procesos. ¿Y qué actividades ayudan a democratizar? El Ir deporte. Ir a la feria ayuda a democratizar. Sí, salir a la calle y hablar. Y si no vas a la feria y vas a un súper porque te gustan los súper grandes, que está perfecto, el día que ves a alguien colocando las manzanas, saludarlo, consultarle, yo qué sé. Generar vínculos humanos y ayuda no entrar y salir del lugar donde haces deporte. Cada tanto interesarte por algo, y si alguien se interesa por ti, recibirlo de una gran manera, que alguien te pregunte, che, ¿tenés voz parecida al de la radio? ¿Tú, por casualidad? Sí. Ah, mirá. Ah.
la vida común se hace de conversaciones así. Pero claro, si nos encerramos y entonces no vamos adentro de mi burbuja, y mi burbuja son mis amigos de la infancia o los amigos del centro del colegio de mi hijo y de no sé cuándo, y me cierro, no, yo solo adentro de la escuela y solo. Bueno, no hay vida común, y si no hay vida común, empieza la polarización. Sí, Yo tengo la suerte de haberme criado siempre en Punta Carretas y una de las cosas que más les agradezco a mis padres es que no cercaron. Yo transito la cuadra Coronel Mora y la cantidad de... Y no digo que estén mal, yo entiendo que haya que poner una reja. Yo vivo en un edificio que tiene reja, ¿tá? Y yo me encargo, y mañana no diría que hay que sacar la reja. No, está bien, la entiendo, la reja está, me ayuda a mí con hijos chicos que no se vayan para la calle, que es peligroso, está. Pero mis viejos no la pusieron. Y no es porque no los robaron, robaron algunas veces, pero están ahí y yo cada vez que me paro frente a la casa de ellos digo, es alucinante cómo mantienen todavía esta idea de la casa y el barrio sin una mediación, sí, sin la barrera. sin la barrera. Y me parece lindo que lo mantengan así. Me parece que es un acto político alucinante. Y también es un acto político animarnos, sin ser ingenuo ni naif, saber que el espacio público es un espacio de encuentro y hay que tratar de usarlo y habitarlo todo el tiempo, ¿no? Y no vamos por la vereda rápido porque el mundo es una jungla. No es tanto una jungla, sí hay problemas, por supuesto que los hay, nadie puede negarlos, pero también se vive en el espacio público y los autobuses están ahí yendo de un lado a otro de la ciudad y de los departamentos y está lleno. Y los hospitales son lugares públicos y Tres Cruces es un lugar público, y los estadios y los centros deportivos y está lleno de lugares públicos que hay que habitar. Y ahí se construye la ciudadanía. Sí, se construye ciudadanía y democracia y está muy lindo ese mensaje en cuanto a que sabemos que hay cosas que salen mal, pero el grueso sale bien. No hay que volverse loco con eso y estimular a que nuestros chicos, a que nosotros mismos participemos de espacios públicos, de situaciones de vinculación, nos acerca y nos muestra que no existe ese otro tan distinto de mí como para tenerle tanto rechazo, que es lo que a veces nos pasa en el ámbito de lo digital. Me parece que es una confusión que se suele dar, ¿no? Como que aparece un nosotros / ellos, y ellos son lo peor. Y no es cierto, porque después ellos, si lo conoces, capaz que hace el mismo deporte que vos, o comparte el mismo hobby, o le gustan las mismas cosas, solo que no lo conocías, solo conocías una faceta. Exactamente. Una de las derivaciones que tiene esto de las burbujas, y que me gustaría que sea, qué pena, ya cómo voló el tiempo, vamos a tener que ir cerrando con este tópico, es cuando algo está en la punta opuesta de lo que yo pienso, o me irrita, o me duele, o excedió mis límites de tolerancia, viene la cancelación. Me interesa tu opinión acerca de los fenómenos de cancelación, tanto en el mundo tridimensional como en el mundo digital. Capaz que los distingo. Dale. Yo creo que la cancelación del mundo digital es horrorosa para quien la padece, pero también hay algo, ¿no?, que después no tiene, no sé si siempre tiene correlación con la vida no digital, ¿no?, con la vida material. O sea, la otra vez me mandaron, hablando de estas cosas, una entrevista en Argentina, no me acuerdo de los nombres, pero era un periodista muy mileísta, muy oficialista ahora, que se encontraba en un estudio de radio con un peronista de Cristina y todo, y tenían una conversación como de 1 hora. Y como a mí estos temas justamente de no polarizar me interesan, un amigo me dijo, mirate esto que te va a gustar. Y ellos conversan y en un momento uno le dice al otro, podemos hablar porque estamos acá.
Si esto hubiese sido por redes, probablemente a la segunda pregunta nos hubiésemos insultado y el diálogo se hubiese terminado y uno o el otro cancelaba a uno o al otro. Entonces yo creo que en la vida de las redes hay algo como, no sé si poner la palabra lúdico, porque puede ser vidriosa, pero hay algo como como de violencia simbólica que después no tiene un correlato real. Como de, hay que matar a todos, no sé, ponés lo que quieras, los neoliberales, los comunistas, lo ponés, capaz que hasta lo publicás, pero no es que después de ahí vos estás planificando empezar a tirotear hay algo como un juego. Bueno, en los titulares de redes de YouTube, por ejemplo, mirá cómo fulano lo sopapeó virtualmente, digamos, con la charla a Mengano. Si te metés, es un diálogo. Pero el titular anunciaba una especie de combate. Ahí está. Hay algo bélico en las redes que yo creo que no tiene después incidencia en la vida fuera de las redes. La cancelación fuera de las redes, me parece que tiene que ver con lo que vos me preguntabas hace un rato, con una falta de vivir de verdad la diversidad que es escalofriante. O sea, somos diversos de verdad, hay maneras de vivir la humanidad que son particulares, que tienen... Entonces, hay que tomarse mucho más en serio la diversidad de lo que se dice. Entonces, si hay cancelación, es porque no estamos sabiendo vivir bien la diversidad. Te lo preguntaba justamente porque creo que la cancelación en el mundo real, en el mundo tridimensional, es casi imposible. En realidad tiene que ser un evento muy, muy grueso el que haya en el medio para que dos personas se enfrenten físicamente o se enfríe tanto el vínculo que no se hablen nunca más. En cambio, en el mundo digital rápidamente pareciera que escala. Uh-huh. Pero bueno, creo que una conclusión de eso es... la vida no es la de las redes, aunque estemos horas y horas, y lo sabemos, en el fondo hay una materialidad que después es otra, y por eso volvemos al inicio, seguimos necesitando en estos días de invierno prender un fuego y nos gusta, y capaz que perdemos 10 minutos filmando el fuego y otros 10 minutos colgando una historia de qué linda fogata, pero en el fondo hay un momento que sigue sucediendo donde no hay teléfono y hay fogata, y solo hay fogata y estás ahí. Y yo creo que el sentido de la vida se juega en ese momento que pusimos el teléfono en el bolsillo y en esos 2 minutos antes de que vuelva a vibrar y volvemos a mirar si alguien vio esa foto hermosa de la fogata. Facundo, te quiero agradecer mucho el rato que compartiste con nosotros. Ojalá haya muchos, muchos, muchos más momentos en las vidas de los que nos están escuchando de pensar, de sentir, de tirar puentes que de dinamitarlos, porque lo bueno de la vida, como dice Facundo, no pasa en el mundo digital y es mucho más rica la vida si estamos con las puertas abiertas que si cerramos los portones. Muchas gracias por este ratito con nosotros. Gracias a ti, Raúl, un placer. Un abrazo a toda la audiencia también. Amigas, amigos, esto fue Hijos de Punta. Nos vemos prontito. Chau, chau. Siempre que quieras, las entrevistas de Raúl Coe están en Spotify, YouTube y en hijosdepunta.com.